Saludo en esta ocasión. Nos alegra que en este día tenemos la visita de nuestro hermano Eliseo de la Cruz, de Perú, pastor de la iglesia La Hermosa en la ciudad de Lima. Y él también en una época fungió como presidente o superintendente nacional de la obra de las Asambleas de Dios en Perú. Es un gozo enorme tenerle en esta ocasión, hermano Eliseo, y estaremos conversando de lo que el Señor ha estado haciendo en Perú en los últimos años. Bienvenido, estimado consiervo, y quisiera preguntarle, bueno, primero nos da un saludo, por favor, y después estaré haciéndole unas preguntas. Adelante, hermano. Es un placer, hermano Max, tener la oportunidad de refrescar la memoria y la amistad con su persona y también la bendición de compartir con usted lo que el Señor comenzó a hacer su obra en el Perú y lo que está haciendo hasta el día de hoy. Así que estoy a sus órdenes con mucho gusto. Qué bendición, hermano Eliseo. Muy bien, quisiéramos entonces que nos contara así brevemente acerca de la obra de la iglesia en Perú, cuándo comienza la iglesia y cuándo llega la iglesia pentecostal también. La iglesia evangélica en el Perú comienza a fines del año 1800, con un colportor bíblico llamado Diego Thompson, que venía de Inglaterra, del movimiento metodista. Entonces, él entró a Perú con bastante cautela, con mucho cuidado, porque era totalmente nuevo el asunto del evangelio. Pero tomó contacto también en ese tiempo con el señor San Martín, que era el que presidía la liberación de los pueblos del dominio español. Y menos mal que él le dio todas las facilidades para que comenzara a distribuir la Biblia. Su misión era nada más que distribuir la Biblia en las instituciones del Estado, en las escuelas y en lugares así públicos. Más tarde él fue tomado preso también, sufrió un tiempo de encarcelamiento en el Perú, pero así es como comenzó la iglesia evangélica en el Perú. Los primeros movimientos evangélicos que llegaron a Perú fueron el movimiento metodista, los presbiterianos y los bautistas. Son las iglesias más antiguas que hay en el Perú. Así que así es como comienza la iglesia cristiana evangélica en el Perú. Qué tremendo. Muchas gracias de veras por compartir esto. ¿Y cuándo llega la iglesia evangélica pentecostal al país? Según la historia, los primeros misioneros que llegaron al Perú fue en el año 1919, entre los que están, por ejemplo, Forrest Barker, su esposa Ethel, su hija Esther, y también un joven Raymond Hulbur. Ellos fueron los primeros misioneros que llegaron, los primeros misioneros pentecostales que llegaron a Perú. ¿En qué año fue, perdón, nuevamente? En el año 1919. 1919. Muy bien. Sí. Llegaron por el puerto principal que hay en el Perú llamado el Callao, y después como que eran totalmente nuevos y no había ninguna manera de empezar la obra en Lima. Alguien les recomendó que podrían trasladarse al norte del país, a un pueblo también, otro puerto llamado Chimbote, que está más o menos a 6 horas de Lima al norte. Y de allí se trasladaron a un pueblo rural llamado Macate.
El alcalde de la ciudad les recibió con mucha hospitalidad y el primer culto se realizó en el teatro municipal de ese lugar, naturalmente en un estado bastante incipiente, pero al fin y al cabo se les dio la libertad. Allí predicaron el evangelio por primera vez en Perú. Y después de algún tiempo se trasladaron al Callejón de Huaylas, que es un lugar turístico, a la ciudad llamada Yungay. Y ahí comenzó la predicación de la palabra en el año 1921. 1900. Pero bueno, pues ya tuvieron convertidos, ya practicaban el bautismo, la Santa Cena con los nuevos creyentes, y allí se levantó una fuerte persecución motivada por la Iglesia Católica. Y ellos asusaron a todo el pueblo, llamándoles los diablos protestantes y herejes seguidores de Martín Lutero han llegado a nuestra ciudad. Y una turba más o menos de 1000 personas se levantó para atacar a los misioneros. Entonces, resguardados por la policía, se trasladaron a otra ciudad llamada Caraz. Históricamente, la iglesia pentecostal comienza así en Caraz por lo que sucedió. Primero, porque allí se levanta la iglesia y allí fue el primer derramamiento del Espíritu Santo Esto en el año entonces, estamos en Yungay en 1921 y luego en Caraz, ¿en qué año más o menos? 1922. 22. Muy bien. Sí. Después de varios años de trabajo, ya en el año 1928 más o menos, entre 22 y 28, ocurre el primer derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo en Caraz. Por eso la historia del movimiento pentecostal tiene su raíz y sus comienzos en esa ciudad hermosa de Caraz. Es una ciudad muy bonita por su clima, por la ubicación, porque está entre dos grandes cordilleras. Una de las cordilleras es el Nevado, que se llama Huascarán, está cubierto de nieve, y la otra cordillera se llama la Cordillera Negra, que es ya unos cerros elevados. Así que O sea, ese ya es el son comienzo 100 de la historia. años de estar la obra en Caraz, ¿no? Y 101 años de haber llegado la iglesia pentecostal al país, ¿no? Así es. Tremendo. Bien, y después, posteriormente, en el año 1927, llegan los hermanos Erickson, la familia Erickson. Walter Erickson, su hermano Arturo Erickson y también Livio Erickson. Y ellos le dieron ya mayor desarrollo a la obra en esa parte del país. Luego, en el año 1927 o 35, se trasladan a otra ciudad que se llama Huancayo, que está en el centro del país. Huancayo. Allí compraron una propiedad y levantaron una obra. A ese lugar llegan los misioneros Herbert Felton, Olga Pitt y Ruth Kochman, y también el misionero Henry Hall. Todos ellos están en la historia del comienzo del movimiento pentecostal en el Perú. Y finalmente, para resumir, después se trasladaron a Lima, levantaron 2 iglesias, una iglesia en el Callao, cerca al puerto del Callao,
y otra iglesia en el distrito de Surquillo, que está en Lima. Son las iglesias más antiguas y fundadas por los misioneros que ya mencioné. Fantástico. Hermano Eliseo, y ahora, ¿como cuánto es la membresía de la iglesia, en este caso de las Asambleas de Dios, en Perú? Antes de eso, quisiera mencionar de que al comienzo las Asambleas de Dios tuvo un impacto muy fuerte porque la mayoría de los miembros, de los predicadores, de los líderes, tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Impulsados por este fuego, avanzaba la predicación muy rápidamente. A pesar de las oposiciones, de las persecuciones que había en diferentes lugares del país. Y entonces, pero también surgieron problemas. Y en el seno del movimiento pentecostal hubieron divisiones. Por eso es que salieron otras iglesias pentecostales que salieron de las asambleas de Dios, ¿no? Al comienzo Sí. parecía todo agradable, fraternal, pero pues algunos de ellos cayeron en ciertas ambiciones de poder, de querer dirigir, de ser los directores de las obras. Hubieron divisiones y salieron varias iglesias pentecostales que si nosotros uniéramos todo eso, el movimiento pentecostal en el Perú es muy fuerte. Es el movimiento que ha avanzado mucho. Solamente las asambleas de Dios, no tengo las últimas cifras, pero sí está entre 7,000 pastores y 4,000 iglesias establecidas en todo el país. Más o menos son las cifras actuales. Fantástico. Entre 7,000 pastores, wow, es bastante la cantidad de hermanos y hermanas pastores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se observa el movimiento pentecostal en esos primeros años? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son las manifestaciones que se observan? Habían puntos fuertes y puntos también débiles, ¿no? Sí. Entre los puntos fuertes estaba la vida de oración. Desde el comienzo, cuando el Espíritu Santo pues impulsa, motiva y dirige, entonces la gente tiene hambre y sed de buscar a Dios, ¿no? Entonces, siempre uno de los factores preponderantes fue la vida de oración de los creyentes. Ni bien se entregaban, entraban a ese ambiente de oración. Y por supuesto, allí también la presencia, la obra del Espíritu Santo en forma permanente, ¿no? Los cultos en los primeros años eran muy fervientes, llenos de vida, llenos de atracción. Cuando yo era todavía niño, porque yo procedo de una familia cristiana, de los primeros cristianos en mi pueblo, en Ancash también, yo iba a los cultos y no había cuándo terminar porque se sentía la presencia auténtica del Espíritu Santo. Tremendo. La adoración era tan genuina, tan profunda, que no había cuándo terminar de cantar alabanzas y las oraciones. El otro punto fuerte era la predicación ungida. Aún los obreros llamados laicos, los obreros que estaban en formación, pero ya eran hombres o mujeres llenos del Espíritu Santo y entonces predicaban con la unción del Espíritu Santo. Después también la evangelización. El mismo hecho de vivir la vida de oración, la presencia constante del Espíritu Santo,
la predicación motivadora y entonces impulsaba mucho a la evangelización. Wow. La evangelización era casi más en forma individual, de persona a persona, no tanto de manera organizada, programada, como después se hizo. Pero cada cristiano era motivado a hablar de Jesucristo, a invitar a sus familiares a los cultos o en los hogares a hacer reuniones. Entonces se La vivencia convertía la de la vida gente. del Espíritu, ¿no? Así es. Wow. Los puntos débiles sí eran, por ejemplo, no tenían mucho fundamento doctrinal, porque se entiende que aún los mismos obreros, los mismos misioneros, no estaban muy preparados teológica y doctrinalmente. Y entonces habían debilidades en ese sentido. Lo otro es que no contaban con un liderazgo bien preparado también en las iglesias nacientes. Mayormente era por el impulso que daba el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Por supuesto que eran buenas obras, pero carecían de conocimiento bíblico para predicar o para enseñar, darle fundamento bíblico a la iglesia. Y el otro punto débil era que como todavía la organización estaba en proceso, las iglesias no estaban bien organizadas, ni nacional ni localmente. Entonces, a partir de 1939, en el Perú, ya comienza la organización apropiada de, primero, la confraternidad o el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en el Perú. Y entonces ahí se crean las normas institucionales, así muy elementalmente, estatutos, reglamentos, y a partir de allí ya las iglesias locales comenzaban a organizarse así básicamente, ¿no? Pero anterior a 1939, la organización era muy incipiente. Bien, entonces fueron algunas características de la iglesia en ese tiempo. Perdón, el año fue 1939, nos dijo. Sí, sí, Muy bien. 1939. Tremendo. Perdón, con los misioneros vieron esa necesidad de preparar obreros y formaron el primer instituto bíblico en 1935, ya en Lima, en el distrito de Surquillo. Y el primer director de ese instituto fue el misionero Herbert Felton. Herbert Felton. Sí. Qué bien, qué hermoso, hermano Eliseo, de que cómo la iglesia, a pesar de todas las circunstancias adversas que tenía, va tomando forma poco a poco, ¿no? Personas que quizás al principio no veían esperanza para una formación sólida de la iglesia, con el tiempo, debido a la obra del Espíritu Santo y la sabiduría que el Señor da, cómo se va formando esta organización, ¿no? O sea, desde un punto de vista espiritual es increíble. Y también desde un aspecto social, un grupo de personas que yo imagino no eran de la clase alta o media, sino que de los barrios populares, de las poblaciones populares, comienzan a organizarse, ¿no? Un movimiento que va desde abajo hacia arriba. Y eso Sí. es admirable, tremendo.
Entonces, Ujú. el rol, el papel del Instituto Bíblico a partir de 1935 es crucial, ¿no es cierto? Fue muy oportuno y muy impactante, porque había mucha hambre de prepararse. Los obreros querían eh, tener conocimientos básicos para desarrollar su trabajo. Tal es así que, como era un solo instituto, viajaban de todo el país, ya donde habían iglesias establecidas, para estudiar internados. Por muchos años, ese instituto bíblico fue el pionero de la obra pentecostal, porque el internado pues preparó de manera integral a los obreros, en el sentido espiritual, en el sentido doctrinal, teológico, también social, la convivencia entre ellos, la formación del carácter. Y entonces dio bastante impulso al crecimiento del movimiento pentecostal en el Perú, el instituto. Yo estudié todavía en ese instituto, pero ya más tarde este instituto se trasladó a, al puerto del Callao en 1940. La misión de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos compra un terreno grande de 14,000 metros cuadrados, yo no sé cómo lo llaman en Estados Unidos, creo que es acres. De allí se logró construir el primer instituto bíblico, porque en Surquillo funcionaba en una casa alquilada. Pero Perdón, en hermano, en 1900, Urquillo, bueno, ignoro en qué parte del país está. ¿Estaba en Lima, en la región de está Lima? en Lima, está en Lima, Muy en la bien, parte sur de Lima. muy Está bien. en la Pues en misma el ciudad de Callao. Lima. Sí. Fantástico. En el Callao sí, el instituto ya estaba bien establecido con todas sus instalaciones, pabellones para los varones, pabellones para las damas, los salones de clases, la dirección, el comedor, la capilla para tiempos devocionales, la biblioteca y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya era un lugar donde uno podía prepararse muy bien. Yo estudié ya en ese lugar. Qué tremendo, qué hermoso. Entonces, definitivamente el entrenamiento, el adiestramiento de obreros, hombres y mujeres para la obra es algo crucial, ¿no es cierto? Ah, Muy, sí, Me muy básico. encantó ver esa línea que usted traza desde el Callejón del Guaylas en Caraz y cómo la iglesia, después de ese 1921, cuando llegan los misioneros pentecostales, van estableciendo la obra poco a poco y el Sí, resto el Señor se queda haciendo grandes cosas, ¿no es cierto? sí, no obstante que hasta 1960 la iglesia evangélica estaba al margen de la ley, no tenía reconocimiento legal. La iglesia católica tenía toda la hegemonía y el control, y por eso es que hubieron muchas persecuciones a la iglesia evangélica. Mis padres sufrieron persecuciones. Mi madre sufrió un tiempo de encarcelamiento por razón de su fe. Cuando el evangelio llegó a su pueblo, los primeros cristianos fueron perseguidos, acusados de cosas supuestas, de robar, de hacer daño, de mentir y cosas por el estilo. Y fueron llevados a la cárcel. Mi madre estaba en ese grupo, Qué pero cosa. pero su testimonio era que como estaban llenos del Espíritu Santo
iban con gozo a la cárcel, no con pena, no con tristeza, ni con quejas. Y en la cárcel no dejaban de cantar y orar. Entonces los vecinos decían, estos señores han venido a quitarnos el sueño, no dejan ni dormir, así que... Y el gobernador de la ciudad dio orden a los alguaciles, dijeron, suéltenlos porque esas personas no dejan tranquilos a los vecinos. Y es difícil de silenciarlos. Qué hermoso esa vida del Espíritu, ¿no? Eso es lo que el Señor hace en las vidas cuando estas vidas se disponen a obedecerle, a ser saturadas de esa presencia divina, preciosa, ¿verdad? Qué Así hermoso. es. Vamos a ir concluyendo este segmento y definitivamente es precioso observar cómo la obra del Señor ha ido creciendo en Perú en los últimos años. Vamos a concluir este segmento entonces, pero más adelante vamos a estar conversando acerca de lo que el Señor está haciendo en el presente y qué es lo que estamos esperando para el futuro, ¿verdad? Hacer la obra del Señor. Un saludo, hermano Eliseo, antes de despedirnos. Gracias. Es muy importante recordar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho. Los misioneros de Estados Unidos o la obra de los Estados Unidos ayudó mucho a la obra evangélica en el Perú en los inicios. Nosotros les debemos a ellos la gratitud y también la fidelidad en cuanto a continuar con la obra que ellos empezaron. Sembraron con lágrimas, sembraron hasta con sangre, porque se supo de misioneros que murieron también en el Perú, pero por esa sangre y esas lágrimas derramadas, el Señor ha levantado una iglesia muy fuerte. Qué hermoso. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Eliseo. Estimados hermanos, hermanas y amigos, un gusto estar con ustedes y estaremos concluyendo este segmento, pero seguiremos en otro momento con nuestro hermano Eliseo. Muchas bendiciones. Hasta luego. Un saludo cordial, es nuevamente un gozo enorme estar en esta ocasión. Y este día tenemos a nuestro hermano Eliseo de la Cruz de Perú. Nuestro hermano Eliseo ha sido pastor por muchos años en el país, especialmente en la capital, en Lima, y también ha sido superintendente nacional hace algunos años. Y es un privilegio tenerlo con usted en esta ocasión, hermano Eliseo. Un saludo. También para mí es un honor estar con ustedes y compartir con todos los que tengan interés de la obra del Señor en mi país. Así que estoy aquí para responder cualquier inquietud que ustedes tengan, con mucho cariño y con mucho amor. Muchas gracias, siervo. Muy bien, dentro del marco de MM33, MM33, para hermanos o amigos que no saben a qué se refiere, es un movimiento de las Asambleas de Dios que significa el año 2033. Pero básicamente también se puede decir, seguir el eslogan de su misión, nuestra misión. Y lo que queremos hacer es ver la trayectoria de la iglesia en diferentes partes del mundo y cómo el Señor ha estado obrando en años pasados, cómo está obrando en el presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y en esta ocasión, estimado hermano Eliseo, quisiéramos que nos contara acerca de cómo está la iglesia
en este tiempo en Perú, cómo ha crecido desde esos momentos tan difíciles, cuando era muy pequeña, con mucha persecución, con muchos desafíos. Y claro, hay enormes desafíos ahora, pero cuéntenos cómo está la iglesia en Perú en estos días, y luego también vamos a pedirle si nos cuenta acerca de cómo se proyecta la obra evangélica pentecostal en el futuro. Adelante, hermano. Gracias. El desarrollo de la Iglesia de las Asambleas de Dios propiamente se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa es la etapa del auge, del crecimiento, del impulso dado por el Espíritu Santo. Esto más o menos abarca hasta el año 1980, cuando los egresados del Instituto de las Asambleas de Dios, movidos por el Espíritu Santo, apasionados por la evangelización, iban por todas partes a predicar el Evangelio y levantar iglesias nuevas. Una de las características del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios era desafiar a cada estudiante a ser un verdadero pionero en la obra de Dios. Nuestro país tiene 3 regiones naturales: la costa, la sierra y la selva. Y bueno, la costa es muy fácil, ¿no? Los pueblos cercanos, vías de comunicación y todo lo demás. La sierra tiene lugares apartados, muy difíciles y a veces inaccesibles por carreteras. Lo mismo la selva. Pero los egresados del Instituto Bíblico iban por todos esos lugares. Si podían viajar a pie días enteros, a ellos no les importaba el cansancio, la fatiga, o pues el frío, el calor. Allí la pasión les guiaba o les impulsaba para hacer ese tipo de trabajo. Y a donde quiera que llegaban, predicaban el Evangelio y se levantaba la obra de Dios. Se sabe de que solo un predicador podía levantar 20 iglesias, 30 iglesias, 40 iglesias por las zonas donde iba. Se quedaba años allí levantando esas iglesias. Todo ese fenómeno hasta casi 1980. Ahí viene la segunda etapa, cuando hay cambios estatutarios, cambios en cuanto a la teología, en cuanto a la liturgia y cosas así. Y más se comienza a dar énfasis a la preparación intelectual, pero comienza a bajar el énfasis sobre la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Si bien se enseñaba en los institutos, en los seminarios, pero era como cualquier curso más acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hasta 1969 era un requisito en el instituto que para ser graduado tenía que tener el bautismo en el Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Pero a partir de 1970 comienza a bajar esa exigencia. Ya se da oportunidad de que, aún sin ser bautizado en el Espíritu Santo, con tal que sea graduado, ya podía salir a la obra. Por eso hasta 1980 todavía se mantiene ese fuego, ese impulso. Pero a partir de 1900 trabajar. Perdón, hermano, ¿podría repetir la última frase? Porque parece que se ya cortó la comunicación. el fuego se detuvo.
para hacer la obra. Muy bien, estimados hermanos y amigos, vamos a parar por un momento. Tenemos un problema aquí de conexión. Adelante, hermano. Hasta 1969 era requisito para graduarse del Instituto Bíblico haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Hasta 1969 no podían graduar al alumno que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero a partir de 1970 comienza a bajar esa exigencia, ya se le da libertad de graduarse aún sin ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces es como que el fuego aún se mantiene, pero ya está bajando de intensidad. Y a partir de 1980 definitivamente hay un cambio. Se da mayor énfasis a la preparación teológica, a la preparación bíblica, pero ya no se enfatiza mucho sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí también entra en acción otro fenómeno. El asunto, yo no sé si eso ocurre en otros países. Por ejemplo, el movimiento pentecostal en el Perú no tiene una línea doctrinal bien definida hasta ahora. Tal es así que no hay un libro escrito propiamente de doctrina pentecostal. Entonces han entrado a nuestra biblioteca libros de carismáticos, libros de iglesias libres, libros de no pentecostales que hablan del Espíritu Santo. Los presbiterianos creen que ahora también los metodistas, que uno es bautizado en el Espíritu Santo en el momento de la conversión, no necesita otro bautismo. Entonces, esa doctrina ha entrado a los seminarios pentecostales, de modo que los estudiantes ya se dejan influenciar por esas corrientes y casi no están buscando como algo. Antes, la necesidad llenos del Espíritu del país no son muy fuertes, no son muy grandes. Son pocas las iglesias que son medianas y un poco fuertes, pero la mayoría de las iglesias son pequeñas. Si usted puede contar con 100 iglesias, de esas 100 iglesias, si hay 5 medianas, si hay 1 o 2 un poco desarrolladas, entonces 93 son iglesias pequeñas. Sí. ¿Y a qué obedece eso? Es que el fuego del Espíritu Santo, si no se apagó, pero se detuvo. No está obrando como al comienzo. Por ejemplo, pues era normal al comienzo ver la obra del Espíritu Santo como en el libro de los Hechos. Señales, milagros, sanidades, liberaciones y todo lo demás. Pero ahora eso es o es bastante escaso o está ausente de los cultos, de la predicación, de las reuniones. Entonces, yo lo llamo la etapa de la crisis pentecostal. Este segundo punto, ¿verdad? Sí. La etapa de la crisis pentecostal. Hermano Eliseo, lo que nos está diciendo es increíblemente crucial, importantísimo para tomar nota definitivamente, porque la vida del Espíritu en la iglesia es provista, por supuesto, por la vida del Espíritu, el Espíritu Santo,
Y como usted Sí, dice, si no hay esa búsqueda, si no hay ese anhelo, ese deseo, esa ansia por ser saturado, ¿no? Entonces, parece que la vida cristiana se vuelve a veces monótona y también se ven las consecuencias, como usted está mencionando, acerca de ese crecimiento también de conversiones y todo eso. Adelante. sí. Sin embargo, a partir de 1900, bueno, más que todo a partir del año 2000, hay otra etapa a que entran algunas iglesias, no todas, sino algunas iglesias por el impacto y la influencia de otros países. Por ejemplo, el avivamiento en Argentina, el avivamiento en Colombia, el avivamiento en Corea mismo, porque tuvimos la visita del pastor Yonggi Cho. Comenzó a despertar en algunos pastores la inquietud de volver a las raíces, a los comienzos, de buscar más del Señor, más de su presencia, más del Espíritu Santo. Entonces, hay contadas iglesias que han recuperado ese dinamismo y han comenzado a crecer, pero como iglesias locales, lo que en otras partes lo han llamado las mega iglesias, ¿no? Que en Perú no son muy grandes, pero sí en comparación a muchas iglesias, son iglesias crecientes y fuertes, pero son contadas iglesias. Pero eso sucede por el esfuerzo del mismo de los mismos pastores. Aquí con cuidado y también con la confidencialidad del caso, hermano Max, no es por el impulso o por la motivación que den los directivos, ni nacionales ni regionales, sino es por el esfuerzo de cada pastor que ha captado esa necesidad. Entonces, hay iglesias que sí están creciendo, pero no solamente están creciendo en número, sino que se están expandiendo, levantando nuevas iglesias. El asunto es que ellos no quieren, muchas de esas iglesias no quieren afiliar a las asambleas de Dios, las iglesias, porque temen que pueden perder la dinámica, el fuego, y quedarse o morir las iglesias. Entonces mantienen allí como sus iglesias de avanzada, como los anexos, iglesias filiales, que tienen que van con la misma dinámica y el mismo impulso de la iglesia central. Sí. Ese es por un lado. Por otro lado, esas iglesias han entendido que en la en la conjunción, en la unión de dones y ministerios está el desarrollo de la iglesia. Hermoso. Entonces se han formado lo que se llaman los equipos pastorales. Equipos pastorales. Sí, entonces están trabajando con varios pastores. Hay un pastor que lo llaman presidente, pastor principal, pastor oficial, pero con él trabajando varios pastores. Entonces abarcan todas las áreas necesarias de la iglesia. Y lo mismo, sus obreros están avanzando con esas iglesias ya que se van formando en diferentes lugares, pero mantienen la comunión, la unidad, la visión, la pasión, y bueno, eso está dando buenos resultados. Qué hermoso. O sea Esa que es la la... iglesia sigue creciendo con diferentes dinámicas y todo eso, pero va adelante. Y una de las constantes que observo, y usted lo está mencionando,
es esa búsqueda de los dones del Espíritu, ¿no es cierto? Sí, Al reconocer que no hay otra forma, pero sí. a menos que haya la manifestación de los dones del Espíritu, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo también, sobre todo. Sí, estas iglesias toman mucho o se dan mucho énfasis a la vida de oración de sus miembros, no solamente de los líderes, sino de sus miembros. Esa búsqueda constante de la presencia del Señor, de la obra del Espíritu Santo. Y también los equipos que trabajan igualmente. Ponen mucho énfasis en la evangelización, pero también en el discipulado. Discipulado a todo nivel, ya no solamente a los recién convertidos, sino en todo nivel, que deben tener buena preparación bíblica para evitar la confusión y también dejarse llevar por las corrientes doctrinales que ahora abundan, pues, en muchas formas, ¿no? Claro. Y bueno, gracias a Dios, esas iglesias están en cierto modo dando la imagen a las asambleas de Dios. Le digo, por ejemplo, un predicador de Centroamérica, porque en Centroamérica hay iglesias fuertes. Los Sí, países son pequeños, pero tienen iglesias fuertes, sí, como en Nicaragua, como en Guatemala, como en El Salvador. Y hay iglesias fuertes. Yo he conocido, he tenido la oportunidad de viajar, he conocido iglesias fuertes, hasta tienen canales de televisión, ¿no? Entonces, cuando uno de esos pastores vino al o pidió, yo quisiera visitar a una iglesia referencial de las Asambleas de Dios. ¿Cuál era la iglesia referencial? Hasta 1970 era una iglesia con 100 miembros, pero ahora la iglesia referencial es una iglesia con más de 1000 miembros. ajá. Entonces, en muchas partes están pensando que a estas alturas debemos tener iglesias fuertes, iglesias que avancen, que crezcan, porque hay mucho aumento poblacional. Nosotros en Perú estamos llegando a 33 millones de habitantes, pero los evangélicos no llegamos ni a 2 millones. Evangélicos de todas las iglesias evangélicas. Entonces, estamos pues con 31 millones por alcanzar. Y las iglesias pequeñas no tienen la fuerza para alcanzar a esas personas. Pero estas iglesias grandes sí pueden alcanzar a muchas personas. Entonces estamos en esta tercera etapa de un despertar, pero no como ya en su movimiento total, sino por iglesias locales. Qué hermoso, hermano. Al principio, en un segmento anterior, usted mencionó, hermano Eliseo, de que en ese primer tiempo de la formación de la iglesia evangélica pentecostal en Perú, las iglesias se caracterizaban por una búsqueda de vida de oración, un énfasis en eso. Otro era la presencia del Espíritu Santo. Y Ujú. un tercer punto fue la predicación ungida. Y un cuarto punto era la evangelización de persona a persona, ¿verdad? En cuanto a la vida de oración, ¿cómo se observa a nivel general ese fervor en los creyentes? ¿Tienen anhelo de tener una vida de oración? ¿Se enseña, se promueve una vida de oración? ¿O ocurre como algo tradicional de ir a la iglesia
escuchar el mensaje, regresar a la casa, el lunes ir a trabajar y regresar otra vez el domingo a escuchar. Pero durante la semana hay una motivación de búsqueda en oración a los miembros, se anima a los miembros a que busquen al Señor. Hay un sector de iglesias tradicionales, lo llamamos, que como usted ha mencionado, solo van a los cultos, los días de reuniones de costumbre, regresan a su casa, van a su trabajo y están en esa monotonía, en ese círculo, ¿no? Hay otro grupo de iglesias que si bien entran a tiempos de ayuno, hablan, enfatizan de oraciones, de ayunos, de vigilias, pero el problema que detectamos nosotros es que oran pero sin un propósito bien definido y sin una visión clara, es decir, ¿qué quieren lograr con su oración? Más tarde, si usted me lo permite, yo hablaré acerca del Congreso de Intercesión y Avivamiento que se realiza en Perú por el ministerio que el Señor nos dio. Allí nosotros aprendimos que no es solamente orar por orar. Uno puede orar por hábito, puede orar por entusiasmo, por emoción, por imitación, por costumbre, puede orar. Pero nosotros aprendimos a orar con propósito, con objetivos. ¿Qué quiero yo lograr con esta oración? Y ese es lo bíblico, y ese es lo que tiene resultados. Entonces, en muchas iglesias, si bien hay oración, si bien hay ayuno, es como una costumbre. Pero también la oración tiene que estar acompañada de la acción. Si se ora y no se acciona, no sucede nada o sucede poco. Claro, Una vez que uno ore, debe accionar. Y entonces allí viene la respuesta del Señor, se realizan las cosas que uno quiere alcanzar. Entonces aumenta el deseo de orar porque ve resultados. También se fortalece la fe porque está viendo frutos. Pero si solo ora y no ve resultados, o no acciona la iglesia o el liderazgo, entonces se convierte solo en un hábito. claro. Qué hermoso lo que nos dice estos consejos, hermano Eliseo. Dos puntos más quisiéramos tratar. Uno es que nos hablara de este movimiento pentecostal que está llevándose a cabo. Y el otro sería, estamos orando, en este caso las Asambleas de Dios, estamos orando por un avivamiento a nivel de todo el mundo. Y quisiéramos en ese momento que nos dijera cómo es su sentir al respecto. Entonces, si nos habla primero de este evento pentecostal, este movimiento pentecostal que se está promoviendo y que usted está también, es parte de esto, ¿no? Permíteme decirle que yo tengo dos etapas en mi ministerio. La etapa tradicional, como hemos mencionado, ya solo hacer las cosas por costumbre, por ya hábito, seguir en esa línea sin mayores esfuerzos. Por lo menos yo viví 20 años en esa etapa, sí. Pero ahora tengo, por la gracia del Señor, la segunda etapa, y que es ya con los resultados y el crecimiento de la iglesia. Pero el crecimiento de la iglesia evangélica La Hermosa, que por la gracia del Señor ha influenciado a muchos otros pastores, comienza con una decisión, si puedo llamarlo, un poco aventurada y heroica, porque fue por entrar a etapas de ayuno y oración no usual.
Una cosa era antes orar un día de ayuno, un domingo, lo que sea. Pero entrar a varios días de ayuno y por etapas, ya eso significó mucho para nosotros. Allí es donde el Señor comienza a obrar primero en la vida del pastor, pues abre su mente, le revela lo que es el hombre, lo que Dios puede hacer con esa persona. Y entonces, como resultado de esos tiempos de arrepentimiento, de humillación, de entrega, de búsqueda, entonces viene al caso como en el libro de los Hechos. La presencia del Espíritu Santo, la operación de milagros, de sanidades, evangelismo, que la gente es admirable porque sin ninguna publicidad, ninguna promoción, la gente se viene a los cultos, el templo se llena totalmente al punto de no poder recibir a las personas porque todo está lleno. Es por la Carlos. presencia, la obra del Espíritu Santo. Ese es por un lado. Por otro lado, eso debe ser permanente, no debe ser esporádico, no debe ser algo así temporal, sino permanente. Yo entiendo que el avivamiento debe ser permanente, porque si la presencia del Espíritu Santo está allí, está obrando, no tiene por qué pues esperarse que una etapa sí y otra etapa no. El Espíritu Santo sigue obrando normalmente, ¿no? Y allí es donde el Señor nos lleva a preparar a la iglesia para la oración. Solo con seminarios, algunas reuniones de enseñanza sobre la oración, después que habíamos experimentado nosotros en esos retiros de varios días de ayuno y oración. Pero después el Señor abre, bueno, toca mi corazón para yo invitar a todos los pastores y a las iglesias que quisieran también entrar a este esfuerzo. Y gracias a Dios que comenzaron a responder de diferentes lugares del país, venían para participar en lo que llamamos los congresos de intercesión y avivamiento. Y después regresaban muy fortalecidos, con nuevas experiencias, y en su iglesia comenzaban a levantar. Y varias iglesias se han levantado así, iglesias históricas, tradicionales, que estaban detenidas por muchos años, han roto esquemas, han roto pues hábitos, y ahora se han levantado y están creciendo. Y entonces, después el Señor puso en mi corazón, no todos van a venir a Lima, es necesario llevar estos congresos al país por lugares, ¿no? A partir de 2015, comenzamos ya a descentralizar los congresos en diferentes lugares del país, y ahí estamos realizando. Hay muchos que tienen inquietudes de llegar a estos congresos. Estamos próximos para realizar el congreso en la ciudad de Huaraz, justamente allí en el Callejón de Huaylas, que va a ser en septiembre. Lo que allí se enfatiza mucho es la oración y la manera de orar con resultados, ya no solamente por costumbre. Claro. La vida de consagración de santidad, tener mucho fundamento bíblico y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ministramos el bautismo en el Espíritu Santo. Si es que algunos lo perdieron, pues que recuperen, otros que experimenten por primera vez. Y gracias a Dios ha ayudado a muchos pastores, a muchas iglesias. Que, Y ahora se está proyectando ya para otros países. Nosotros íbamos a empezar con México antes de la pandemia, pero ahí la pandemia nos cerró la puerta. Pero todavía estamos con todo ese ánimo de hacer este trabajo. Creemos que el Señor tiene que avivar a su iglesia.
Y el avivamiento es obra del Espíritu Santo, no es obra de ningún hombre. Es el Espíritu Santo que aviva la iglesia, que aviva los ministerios. Y nos gustaría ver un avivamiento nacional como ha sucedido en otros países, aquí en nuestro país, pero también un avivamiento mundial. Si alguna vez hemos pensado entrar a Estados Unidos con este ministerio de la intercesión y avivamiento, tenemos algunos coordinadores en Estados Unidos que van a participar también en el Congreso en Huaraz. Hermano Eliseo, qué hermoso lo que nos dice. Yo creo que en esta ocasión yo quisiera también desafiar, en base a lo que usted nos explica, hermano Eliseo, que a nivel personal el individuo puede entrar en etapas también. Me gusta que usted explica, tuvo una etapa de unos 20 años en su ministerio donde todo era, quizás se hacían las cosas por costumbre, pero después usted tiene una experiencia y después de ese momento, de esos 20 años, usted entra en una oración focalizada, con propósito, clamando al Señor con metas definidas, arrepintiéndose delante del Señor como nos toca a todos, y usted vio los cambios, ¿no? Qué hermoso de veras ver que cuando el hombre o la mujer busca a Dios, algo ocurre. Qué hermoso que estamos en esto de veras. En realidad, nos encantaría seguir tratando el tema porque es un tema extenso. Vamos a ir concluyendo, pero muchas gracias, hermano Eliseo, por compartir estos secretos hermosos de la vida espiritual. Muchas gracias de veras, hermano Eliseo, y quisiéramos escuchar unas palabras de despedida. Si me permite 1 o 2 minutos. Sí, cuando el Señor transformó mi mente, mi corazón y también a su iglesia, habló a mi corazón que su presencia, sus bendiciones no eran únicamente para las asambleas de Dios, sino para todas las iglesias evangélicas. Y tuve la oportunidad de ministrar a iglesias no pentecostales. Y me di cuenta que ellos tienen ahora más hambre que los mismos pentecostales de conocer la realidad de la obra del Espíritu Santo, los no pentecostales. Me sorprendí en una conferencia unida de muchas iglesias, cuando los no pentecostales clamaban, corrían en busca de ese poder, y cuando los pentecostales se sentían indiferentes, apáticos. Entonces el Señor también quiere levantar ese sector, quiere darles una oportunidad. Pero gracias a Dios que el movimiento pentecostal puede ser el agente, puede ser el instrumento que Dios puede usar para bendecir a esas iglesias también. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, y hay mucho más que hablar de la obra del Señor, pero bueno, si uno lo busca, el Señor es el que va a dar la respuesta a cada pastor, a cada predicador, a cada obrero. Yo estoy convencido que en los institutos, que en los seminarios, permítame decirle que en el ISUM, que en facultad, donde sea, se debe enfatizar el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que recuperar ese fuego que en muchos sectores se ha apagado. Es la única manera de experimentar el verdadero avivamiento, comenzando con nuestras vidas y proyectándose a todos los demás. Muy amable, muchas gracias, hermano Max, por su gentileza, por invitarme. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, hermano Eliseo. La última parte, cuando usted mencionó los no pentecostales tienen hambre del Señor, qué hermoso eso de veras, porque a veces algunos
pentecostales hemos visto como de lado a los no pentecostales y es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos definitivamente, Sí, porque el Señor, tal como dice la Escritura, derramará de su espíritu sobre toda toda carne. carne. Claro, Así aquellos que buscan al Señor no. Y el Señor no hace acepción de personas. Estimados hermanos, amigos que nos miran en esta ocasión, animamos a cada uno a que puedan buscar de la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos. Ujú. La vida del Espíritu es comunión con el Señor, búsqueda del Señor, intimidad con el Señor. Y gracias nuevamente, hermano Eliseo, por llevarnos, hacernos reflexionar sobre estos asuntos cruciales. Muchas bendiciones. Gracias por estar en este segmento y nos vemos en una próxima ocasión en nuestras pláticas sobre MM33. Muchas bendiciones y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.